¿Sabías que una simple frase de 8 palabras logró detener una ejecución pública en la antigua Jerusalén? Esta intervención cambiaría para siempre nuestra comprensión de la justicia y el perdón. La frase, "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", resonó en un momento de tensión extrema cuando una mujer estaba a punto de ser ejecutada ante una multitud enfurecida. Hoy, esta expresión se usa en tribunales, debates éticos y conversaciones cotidianas, cuando alguien juzga duramente a otro sin examinar sus propias acciones. Se ha vuelto universal. En redes sociales, constantemente vemos juicios públicos, donde miles condenan a personas por errores o conductas, a menudo olvidando sus propias imperfecciones. La historia se repite. Sistemas judiciales modernos como los de Noruega o Finlandia han implementado enfoques basados más en la rehabilitación que en el castigo, ecos lejanos de aquella intervención hace 2000 años. Para entender este momento crucial, viajemos a Jerusalén del siglo I, una ciudad bajo ocupación romana donde las tensiones religiosas y políticas creaban un ambiente volátil y peligroso. La ley mosaica, pilar del judaísmo, establecía castigos severos para ciertos delitos. El adulterio era particularmente grave. Levítico 20:10 dictaba que ambos participantes debían morir. Sin embargo, la aplicación de esta ley en tiempos de Jesús era compleja. Roma había retirado a los judíos la autoridad para ejecutar la pena capital, reservándosela exclusivamente para sí misma. Esto creaba una situación de tensión legal. Las autoridades judías podían juzgar según su tradición, pero necesitaban aprobación romana para ejecutar sentencias capitales como la lapidación. Jerusalén albergaba diversas interpretaciones religiosas. Los saduceos, fariseos y esenios discrepaban sobre cómo aplicar la Torá. Estos debates teológicos eran intensos y dividían a la sociedad. En este complejo escenario, un maestro galileo llamado Jesús de Nazaret había ganado notoriedad. Sus enseñanzas atraían multitudes y generaban tanto admiración como recelo entre las élites religiosas. Jesús enseñaba principalmente al aire libre, a menudo en el Templo de Jerusalén, un impresionante complejo arquitectónico que era el corazón religioso, social y económico de la vida judía. El templo, reconstruido por Herodes el Grande, era un lugar de enorme simbolismo. Sus patios exteriores eran espacios públicos, donde los maestros debatían cuestiones religiosas ante audiencias atentas. Lo que pocas personas saben es que este episodio ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración de 7 días donde miles de peregrinos acudían a Jerusalén, multiplicando la tensión social. Un detalle histórico fascinante: durante esta festividad, el templo se iluminaba con enormes candelabros. Justo antes del incidente, Jesús había declarado: "Yo soy la luz del mundo". ¿Qué llevó a un grupo de líderes religiosos a arrastrar a una mujer ante la multitud, para ejecutarla públicamente? ¿Y por qué solo a ella, cuando la ley exigía castigar también al hombre? Al amanecer, mientras Jesús enseñaba en el atrio del templo, un grupo de escribas y fariseos irrumpió arrastrando a una mujer aterrorizada. La multitud se abrió para observar la conmoción. Estos hombres eran miembros respetados de la sociedad. Los escribas, expertos en la ley religiosa. Los fariseos, conocidos por su estricta observancia. Ambos grupos, rivales frecuentes de las enseñanzas de Jesús. El adulterio en aquella sociedad patriarcal era considerado principalmente un delito contra la propiedad del esposo, una violación de sus derechos exclusivos sobre su mujer. La doble moral era evidente. Para una mujer, ser acusada públicamente significaba la muerte social, incluso si escapaba de la lapidación. Su familia la repudiaría, ningún hombre la desposaría y quedaría relegada a la mendicidad. La lapidación era particularmente brutal. La víctima era parcialmente enterrada y luego la comunidad arrojaba piedras hasta causar la muerte. Era una ejecución colectiva diseñada para reforzar las normas sociales. Estudios arqueológicos han revelado que las piedras usadas pesaban entre 1 y 2 kilos, lo suficiente para causar daño severo pero no muerte inmediata. El sufrimiento se prolongaba intencionalmente. Los acusadores colocaron a la mujer en medio del círculo formado por la multitud. "Maestro",
dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En nuestra ley, Moisés ordena apedrearla. Luego plantearon su trampa. ¿Tú qué dices? Si Jesús apoyaba la lapidación, contradecía su mensaje de compasión. Si se oponía, podía ser acusado de desafiar la ley mosaica, un delito grave. La mujer, cuyo nombre nunca conocemos, representa a miles de mujeres anónimas a lo largo de la historia que han enfrentado juicios públicos, humillaciones y castigos desproporcionados por transgredir normas. La ausencia del hombre involucrado en el adulterio es reveladora. La ley mosaica exigía explícitamente que ambas partes fueran castigadas, pero aquí solo la mujer estaba presente, evidenciando la injusticia. El historiador Flavio Josefo documenta que, para la época, las lapidaciones eran poco frecuentes bajo ocupación romana. Cuando ocurrían, eran a menudo actos precipitados de violencia colectiva más que procesos judiciales. Las evidencias históricas sugieren que, para iniciar un caso de adulterio, se requerían 2 testigos que hubieran presenciado el acto mismo. No bastaban sospechas o rumores, lo que hace cuestionable este descubrimiento. Los manuscritos antiguos revelan que este pasaje ha sido objeto de controversia. Algunos textos tempranos no lo incluyen, mientras otros lo ubican en diferentes lugares del Evangelio, generando debates académicos. Sin embargo, estudiosos como Bruce Metzger afirman que el estilo y contenido son consistentes con otras enseñanzas de Jesús, y que refleja una tradición oral auténtica del siglo I, preservada fielmente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los acusadores insistieron, ¿qué dices tú? La multitud observaba expectante. ¿Apoyaría la ejecución o desafiaría abiertamente la autoridad de la ley ancestral? En ese momento crítico, Jesús hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir con su dedo en el polvo del suelo. Este gesto desconcertante interrumpió la dinámica de confrontación inmediata. Los acusadores, desconcertados por este extraño comportamiento, insistieron en su pregunta. La multitud aguardaba tensa, quizás algunos ya sostenían piedras, preparados para la sentencia inminente. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? El texto no lo revela, generando siglos de especulaciones. Algunos sugieren que anotaba los pecados de los acusadores, otros, que citaba leyes sobre falsos testimonios. Esta técnica de escritura transitoria, conocida como hipograpain en griego, era usada por maestros para enfatizar puntos temporales. Al desvanecerse, reforzaba la impermanencia de las acusaciones humanas. La práctica de escribir en el suelo tenía precedentes significativos. En Jeremías 17:13 se menciona que los nombres de quienes abandonan a Dios serán escritos en el polvo, una referencia que los presentes reconocerían. Este episodio trascendió Jerusalén y se expandió por comunidades cristianas emergentes del Mediterráneo, donde resonó especialmente en sociedades grecorromanas con sus propias leyes estrictas sobre adulterio. En Roma, la Lex Julia de Adulteris Coercendis, promulgada por Augusto, permitía a los padres matar a hijas adúlteras y sus amantes si los sorprendían en el acto. El mensaje de Jesús contrastaba radicalmente. Finalmente, Jesús se incorporó y pronunció las palabras que transformarían el concepto de justicia. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Luego, volvió a inclinarse. Esta respuesta brillante eludió la trampa legal. No contradijo la ley mosaica ni apoyó la ejecución. En cambio, trasladó el foco de la culpabilidad de la mujer hacia la conciencia moral de cada acusador presente. La frase de Jesús introdujo un nuevo estándar de autoridad moral. Solo quien esté completamente libre de faltas tiene derecho a condenar. Estableció así una distinción crucial entre la ley y su aplicación humana. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. Lentamente, comenzando por los más ancianos, quizás por tener más conciencia de sus propias faltas acumuladas, los acusadores fueron retirándose uno a uno. Este momento representó una crisis para las autoridades religiosas. ¿Cómo mantener su autoridad moral cuando sus propias conciencias les impedían aplicar el castigo que tan vehementemente habían exigido momentos antes? Para la mujer,
Estos instantes debieron parecer eternos. Condenada a muerte segundos antes, ahora observaba cómo sus acusadores desaparecían, dejándola sola frente al hombre cuyas palabras habían detenido su ejecución. El texto menciona específicamente que los ancianos fueron los primeros en marcharse, un detalle significativo en una sociedad gerontocrática donde la edad confería autoridad. Su retirada legitimó la de los demás. Un detalle poco conocido. En la tradición judaica, el Yom Kippur, Día del Perdón, implicaba un ritual donde el sumo sacerdote confesaba los pecados colectivos. Jesús evocó este concepto de reconocimiento universal de culpa. Antropólogos como Mary Douglas han estudiado cómo este episodio desafió los límites de pureza de la sociedad judía del siglo I, donde la segregación entre puros e impuros era fundamental para la identidad social. Al quedar solos, ocurrió algo extraordinario. Jesús preguntó: ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, respondió ella. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este desenlace presenta un giro sorprendente. Jesús no minimizó la gravedad del adulterio ni abolió la ley. Su «no peques más» reconoce la transgresión, pero ofrece la oportunidad de rectificación sin condenación. La radicalidad del mensaje reside en separar el pecado del pecador, condenar la acción sin destruir a la persona. Este principio, revolucionario entonces, sigue desafiando nuestros sistemas judiciales contemporáneos. Algunos teólogos argumentan que cuando Jesús escribía en el suelo, podría estar recordando Jeremías 17:13, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque abandonaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Otros sugieren que aludía a Éxodo 31:18, donde los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Al escribir con su propio dedo, estaría estableciendo una nueva interpretación de la autoridad divina y la ley. Una teoría fascinante propone que Jesús, conocedor de la ley, escribía el texto de Deuteronomio 19:15-19, que condena a los falsos testigos al mismo castigo que buscaban para el acusado. Un recordatorio intimidante. El rabino Moshe ben Maimón, Maimónides, sostenía que Jesús no contradijo la ley, sino que aplicó estrictamente el requisito de inocencia moral en los testigos, un principio alágico aceptado en la tradición judía. Desde el siglo III, surgieron controversias sobre la autenticidad de este pasaje. San Agustín sugirió que pudo ser eliminado de algunos manuscritos por temor a que promoviera el adulterio al mostrar clemencia. Manuscritos importantes como el Códice Vaticano y el Sinaítico, siglo IV, omiten el pasaje. Sin embargo, ha sido preservado oralmente y aparece en otros documentos tempranos, sugiriendo que refleja un evento histórico real. El debate académico continúa. Barterman argumenta que es una adición tardía que refleja valores del siglo III, mientras Raymond Brown defiende que preserva un evento auténtico transmitido por tradición oral confiable. La controversia se intensificó cuando el Papa Gelasio, siglo V, lo incluyó definitivamente en el canon bíblico occidental, considerándolo consistente con las enseñanzas fundamentales sobre misericordia y justicia moral. El análisis textual revela otro dato interesante. El lenguaje y estilo son más cercanos al Evangelio de Lucas que al de Juan, donde aparece actualmente. Algunos eruditos sugieren que pudo ser una narrativa flotante. Los defensores de su autenticidad señalan que este episodio cumple el criterio de dificultad. Sería improbable que la Iglesia primitiva inventara una historia donde Jesús parece indulgente con el adulterio. Evidencia arqueológica del siglo I muestra que el área del templo tenía suelos de piedra caliza pulida, no tierra suelta. Algunos sugieren que Jesús habría escrito en una capa de polvo sobre el pavimento, no en tierra. Las excavaciones del arqueólogo Benjamin Mazar revelaron que el área sur del templo, donde probablemente ocurrió este incidente, era un espacio público masivo con amplias escalinatas donde los maestros enseñaban regularmente. El dilema fundamental se mantiene: ¿cómo equilibrar justicia y misericordia? ¿Es posible condenar acciones sin destruir a las personas? Jesús propuso un nuevo paradigma que seguimos debatiendo 2 milenios después. La tensión narrativa culmina en este momento de transformación individual y colectiva. Una mujer salvada de la muerte,
acusadores confrontados con sus propias faltas, y un maestro que redefine la relación entre ley y gracia. El impacto inmediato de este incidente debe entenderse en su contexto histórico. Ocurrió durante un periodo de intenso debate sobre qué significaba ser fiel a la ley bajo ocupación romana. Para algunos judíos, la estricta observancia era vital para preservar la identidad nacional. Para otros, como los seguidores de Jesús, la interpretación compasiva de la ley representaba su verdadera esencia espiritual. En las primeras comunidades cristianas, este relato se convirtió en piedra angular para desarrollar una ética de reconciliación. Pablo escribiría después: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El legado inmediato fue una comunidad que integraba a marginados y pecadores sin exigir perfección previa. Tertuliano, siglo II, comentó que los paganos se asombraban: miren cómo se aman unos a otros. Este enfoque contrastaba radicalmente con las religiones romanas, donde la pureza ritual era prerequisito para participar en cultos. El cristianismo primitivo ofrecía redención como punto de partida, no como meta. La historia influyó profundamente en los procedimientos legales cristianos tempranos. La Didaché, siglo I, instruía: no vendrás a tu oración con mala conciencia, reflejando la advertencia sobre juzgar a otros. Durante la Edad Media, el relato inspiró la institución del santuario. Iglesias donde personas perseguidas, incluso criminales, podían refugiarse temporalmente, garantizándoles protección y juicio justo. El arte medieval representó frecuentemente esta escena. Rembrandt y Bruegel la pintaron con potente realismo psicológico, capturando la vergüenza de los acusadores y la dignidad restaurada de la mujer. En India, Mahatma Gandhi citaba esta historia como ejemplo de ahimsa, no violencia, odiar el pecado pero no al pecador. Este principio guió su resistencia pacífica contra el sistema de castas y la opresión colonial. Martin Luther King Jr. invocó esta enseñanza durante el movimiento por los derechos civiles. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede. A lo largo de los siglos, la historia ha inspirado reformas jurídicas. Cesare Beccaria, en su influyente De los delitos y las penas, 1764, abogó por un sistema penal más humano basado en principios de redención, no venganza. Víctor Hugo recreó el espíritu de este episodio en Los Miserables, 1862, donde el obispo Myriel perdona a Jean Valjean por robar candelabros, transformando su vida. La literatura universal está impregnada de este paradigma. La frase «tirar la primera piedra» ha trascendido lo religioso para convertirse en expresión universal de la hipocresía moral. Aparece en discursos políticos, debates éticos y hasta en cultura popular y memes. Curiosamente, el principio ha influido en sistemas legales seculares modernos. El concepto de rehabilitación versus castigo y la noción de segunda oportunidad tienen raíces en esta perspectiva transformadora. En la era digital, donde los linchamientos virtuales ocurren diariamente, la enseñanza adquiere renovada relevancia. El anonimato en redes facilita precisamente lo que Jesús cuestionó: juzgar sin examinar nuestras propias faltas. El movimiento #MeToo ha revivido debates sobre justicia restaurativa versus punitiva. ¿Cómo equilibrar la responsabilización de los agresores con oportunidades de redención? La tensión antigua persiste en nuevos contextos. Hoy, juicios mediáticos determinan reputaciones antes que tribunales dictaminen sentencias. La presunción de inocencia, reflejo secular del principio «no juzguéis», se erosiona ante la inmediatez de la condena pública. En 2018, la empresa de análisis Crimson Hexagon documentó que en un solo día, más de 170.000 personas fueron condenadas en redes sociales antes de cualquier proceso legal. La lapidación digital es fenómeno real. Sistemas judiciales restaurativos en Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda se basan en principios similares a esta historia: separar el delito del delincuente y buscar rehabilitación en lugar de simple castigo. En 2015, el Papa Francisco implementó cambios en procesos de anulación matrimonial,
citando explícitamente este pasaje como fundamento para un enfoque más compasivo hacia situaciones familiares complejas. Organizaciones como Restorative Justice International aplican principios derivados de esta enseñanza. Reunir víctimas con ofensores para diálogo y reconciliación, con resultados estadísticamente superiores al encarcelamiento. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, los tribunales Gacaca incorporaron elementos de perdón condicional y reintegración comunitaria, inspirados parcialmente en principios de justicia reconciliadora de tradición cristiana. El psicólogo Jonathan Haidt señala que la cultura de la indignación actual contradice este principio antiguo. Buscamos la pureza moral atacando faltas ajenas mientras justificamos las propias. Exactamente lo opuesto. El paralelo con tiempos de Jesús es sorprendente. Ahora como entonces, existe tensión entre quienes favorecen aplicación estricta de normas y quienes enfatizan contexto, intención y posibilidad de redención. Las cámaras de eco digitales recrean los mismos círculos cerrados de certeza moral que Jesús desafió. La polarización se amplifica cuando grupos se convencen de su propia rectitud infalible, inmunes a la autocrítica. La psicóloga Brené Brown identifica el efecto piedra. Tendemos a juzgar en otros precisamente aquellos aspectos que más nos avergüenzan de nosotros mismos. La proyección psicológica explica la sabiduría del mensaje. Investigaciones en neurociencia moral confirman la intuición de Jesús. Estudios de Joshua Greene en Harvard demuestran que los juicios morales más severos correlacionan con mayor actividad en áreas cerebrales de amenaza. Un estudio de 2022 en el Journal of Personality and Social Psychology documentó el efecto fariseo. Cuanto más estricto es nuestro código moral público, más tendemos a hacer excepciones privadas para nosotros mismos. El filósofo Martha Nussbaum argumenta en La ira y el perdón, 2016, que las sociedades avanzadas deben superar la lógica retributiva precisamente por el principio que esta historia introduce, la universalidad del error. En 2016, Noruega inauguró Alden, una prisión diseñada sin concesiones a la venganza, basada enteramente en dignidad y rehabilitación. Su tasa de reincidencia del 20% contrasta con el 76% en sistemas punitivos tradicionales. El neurocientífico Robert Sapolsky demuestra en Comportarse, 2017, que nuestra responsabilidad moral existe en un continuo, no en absolutos. Esta visión matizada refleja precisamente la sabiduría del episodio evangélico. En una era de cancelación cultural y juicios inmediatos, quizás el acto más revolucionario sea el que Jesús modeló aquel día. Pausa reflexiva, examen de conciencia y disposición a abandonar la piedra que estábamos listos para lanzar. La brillantez psicológica de la intervención de Jesús radica en trasladar el foco desde la transgresión externa hacia la autoevaluación. Este mecanismo cognitivo interrumpe el ciclo automático de condena-castigo. Estudios contemporáneos sobre vergüenza y culpa confirman la intuición de Jesús. La vergüenza pública, como la lapidación, destruye identidades completas, mientras la culpa específica permite corrección sin destrucción personal. La investigadora Brené Brown distingue: la vergüenza dice, soy malo. La culpa dice, hice algo malo. Esta distinción fundamental es precisamente lo que Jesús estableció al separar a la persona de su acción transgresora. El psicólogo Gordon Allport documentó que las personas más intolerantes suelen tener mayor dificultad reconociendo sus propios impulsos negativos, proyectándolos en chivos expiatorios, externos. Clásica dinámica de lapidación. Experimentos de Stanley Milgram sobre obediencia y Philip Zimbardo sobre roles autoritarios confirman otra intuición del relato. La presión grupal y la autoridad percibida facilitan conductas punitivas que individualmente rechazaríamos. La neurociencia ha identificado que experimentamos placer moral, dopamina, al castigar transgresiones ajenas. Jesús interrumpió este circuito de recompensa al introducir autoconciencia crítica en la ecuación emocional. Los escáneres cerebrales muestran activación del área prefrontal cuando ejercemos autocontrol moral. Al escribir en el suelo y crear pausa reflexiva, Jesús literalmente activó esta región inhibitoria en sus interlocutores. El efecto espectador, documentado por John Darley, muestra que personas ordinarias pueden participar en actos crueles cuando la responsabilidad se diluye en el grupo.
La lapidación es ejemplo perfecto de este fenómeno. Un aspecto fascinante es el orden de retirada, comenzando por los más viejos. La psicología evolutiva explica que la experiencia vital acumula conciencia de nuestras propias faltas, reduciendo la ilusión de superioridad moral. Estudios sobre percepción demuestran el punto ciego. Vemos claramente defectos ajenos pero minimizamos los propios. La frase, el que esté libre de pecado, es precisamente una técnica para corregir este sesgo cognitivo. La psicología positiva ha confirmado que el perdón beneficia más a quien perdona que al perdonado, reduciendo cortisol y mejorando variables cardiovasculares. El perdón es literalmente saludable para quien lo otorga. Robert Enright, pionero en la ciencia del perdón, ha demostrado beneficios terapéuticos de aprender a perdonar en casos de trauma severo. Sus protocolos clínicos tienen raíces directas en la enseñanza de este episodio. El concepto de justicia restaurativa, desarrollado por Howard Thayer, se basa en esta misma intuición. Crímenes son fundamentalmente violaciones de relaciones, no solo de leyes. La restauración, no el castigo, debe ser prioridad. Experimentos de Everett Worthington demuestran que exposición a narrativas de perdón aumenta comportamiento prosocial. Un relato como este literalmente contagia socialmente actitudes compasivas hacia transgresores. La respuesta de la mujer, nadie, Señor, refleja un fenómeno psicológico profundo. La experiencia de aceptación incondicional genera mayor motivación para cambio genuino que la amenaza de castigo externo. Quizás el aspecto más revolucionario sea el reconocimiento implícito de la agencia moral de la mujer. En una sociedad donde era considerada propiedad, Jesús la trata como ser autónomo capaz de decisiones éticas propias. Críticos feministas como Elizabeth Schussler Fiorenza señalan la paradoja del texto. Aunque libera a la mujer de ejecución inmediata, mantiene el marco patriarcal donde la sexualidad femenina es controlada más estrictamente. Otros, como Amy Hill Levine, argumentan que el texto desafía precisamente ese marco al evidenciar la hipocresía de un sistema que solo presentó a la mujer sin el hombre involucrado, exponiendo así la doble moral existente. El debate se intensifica con lecturas poscoloniales. ¿Representa el perdón de Jesús una subversión genuina del orden opresivo, o simplemente reemplaza control legal externo por control moral interiorizado? La teóloga Leticia Guardiola Sáenz propone que, al rechazar participar en la aplicación violenta de la ley, Jesús no solo salva a la mujer sino que deslegitima estructuras patriarcales que sustentaban dicha violencia. Para algunos intérpretes conservadores, el «no peques más» mantiene la condena moral del adulterio. Para progresistas, el énfasis está en «yo no te condeno», colocando la compasión por encima del juicio moral absoluto. Esta tensión interpretativa se manifiesta en debates contemporáneos sobre diversidad sexual, divorcio y ética relacional. ¿Enfatizamos el estándar moral o la respuesta compasiva? Ambos aspectos están presentes en el texto. El filósofo René Girard vio en este episodio la desactivación del mecanismo de chivo expiatorio. La multitud necesitaba una víctima para canalizar tensiones sociales, y Jesús interrumpió este ciclo sacrificial violento. El historiador John-Dominique Crossan señala paralelos con el comportamiento de ciertos filósofos cínicos que desafiaban convenciones sociales hipócritas, mediante actuaciones públicas provocadoras, contextualizando el gesto. Una controversia contemporánea surge del uso político del relato. ¿Implica que debemos abandonar estándares morales públicos? ¿O distingue entre aplicación compasiva de principios versus imposición violenta de los mismos? ¿Es esta historia fundamento para relativismo moral o para juicio matizado? El debate persiste. Jesús no dijo, el adulterio está bien, sino, yo no te condeno. Mantiene el estándar pero rechaza la condena destructiva. El psicoanálisis ofrece otra perspectiva. El acto de escribir en el suelo puede interpretarse como espejo de nuestro inconsciente, revelando deseos reprimidos que negamos mientras condenamos abiertamente en otros. Juristas como Brian Stevenson, fundador de Equal Justice Initiative, ven en este relato la semilla de un principio legal fundamental. La dignidad humana trasciende las peores acciones de una persona y debe preservarse. El politólogo Francis Fukuyama observa que sociedades más compasivas no son menos justas.
La correlación entre sistemas penales menos punitivos y menos criminalidad cuestiona nuestra intuición sobre disuasión mediante castigo. Teóricos del derecho debaten si este episodio socava el sistema legal o lo perfecciona. Representa una amnistía que debilita normas o reconoce límites fundamentales de sistemas punitivos administrados por humanos falibles. La interpretación más provocadora viene del teólogo James Allison. Este acto interrumpió un sacrificio fundacional que unificaría a la comunidad mediante violencia compartida, desactivando el mecanismo básico de cohesión social. Finalmente, representa una excepción compasiva a la ley o revela su verdadero propósito. Como sugirió Agustín, la ley se cumple perfectamente no cuando castiga al transgresor, sino cuando transforma su corazón. Hemos recorrido las múltiples dimensiones de un episodio aparentemente simple. Una ejecución detenida con 8 palabras que transformaron nuestra comprensión de justicia, culpabilidad y redención humana. Desde el contexto histórico de la Jerusalén del siglo I hasta debates neuropsicológicos contemporáneos, esta historia revela principios universales sobre nuestra tendencia a juzgar y nuestra capacidad de compasión. La revolución silenciosa que Jesús inició aquel día continúa. La idea radical de que personas imperfectas no pueden exigir perfección a otros, y que la verdadera justicia incluye siempre la posibilidad de transformación. Este episodio nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Qué autoridad moral tenemos para condenar? ¿Cómo equilibramos responsabilidad con compasión? ¿Es posible una justicia que restaure en lugar de simplemente castigar? Las sociedades actuales enfrentan las mismas tensiones, entre ley y misericordia, entre castigo y rehabilitación, entre juicio colectivo y responsabilidad individual. La dualidad presente en aquel círculo persiste hoy. ¿Qué significaría aplicar este principio a nuestros sistemas judiciales? ¿A nuestras relaciones? ¿A las redes sociales? ¿Qué piedras sostenemos, listas para lanzar, sin examinar primero nuestras propias contradicciones? La sabiduría profunda de esta historia trasciende lo religioso. Reconoce nuestra humanidad compartida, imperfecta y necesitada de gracia. No elimina estándares éticos, sino que humaniza su aplicación. Como expresó Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Esta historia ilustra perfectamente que la condena no redime, solo la verdad acompañada de compasión transforma. El psicólogo Carl Rollers observó que, cuando me acepto como soy, puedo cambiar. La paradoja que Jesús demostró, la verdadera transformación moral no surge del miedo al castigo sino de la experiencia de aceptación radical. Un maestro galileo, una mujer anónima, un círculo de acusadores y 8 palabras que cambiaron la historia de la ética occidental. A veces, los momentos más transformadores surgen en los contextos más inesperados. Mientras nuestras sociedades debaten pena de muerte, encarcelamiento masivo, justicia restaurativa y cancelación cultural, las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas que Jesús planteó aquel día en Jerusalén. ¿Nos atreveremos, como aquellos acusadores, a examinar nuestras propias contradicciones antes de condenar? ¿Podremos, como aquella mujer, aceptar la posibilidad de redención sin minimizar la responsabilidad personal? Cada vez que juzgamos apresuradamente, cada vez que negamos segunda oportunidad, cada vez que definimos a alguien por su peor momento, estamos reconstruyendo aquel círculo de lapidación que Jesús disolvió hace 2 milenios. Y cada vez que pausamos antes de condenar, cada vez que separamos la persona de su acción, cada vez que ofrecemos camino de restauración, honramos la profunda sabiduría de aquellas palabras. Yo tampoco te condeno. Si este episodio te ha hecho reflexionar sobre justicia, perdón y nuestra tendencia al juicio, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Exploramos muchas más historias que, como esta, han modelado silenciosamente nuestra cultura. Y recuerda, la próxima vez que sientas impulso de arrojar la primera piedra, ya sea en conversación, redes sociales o juicio interno, quizás sea momento de detenerse, como aquellos acusadores, y examinar primero tu corazón.